palabra el asambleísta César Rodríguez. Tomado nota, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas, en primer lugar yo quisiera felicitar el trabajo que ha hecho la Comisión Especializada de lo Laboral y Social en un periodo de vacancia legislativa. No dejó de trabajar para lograr presentar este informe y lograr que debatamos este proyecto, para que no entre por el Ministerio de la Ley, como algunos sectores estaban acusando cuando suspendimos un debate en el que sin lugar a dudas se perfilaba una contaminación muy fuerte por el proceso electoral. Creo que es bueno que estos proyectos se debatan sin ese ambiente. Por lo tanto, yo me voy a referir exclusivamente a algunas observaciones que considero pertinentes y espero que la Comisión las tome en cuenta. El Fondo de Reserva como derecho de los trabajadores nace del artículo 196 del Código de Trabajo, que estatuye este derecho. En relación a lo que establece el artículo 95 del Código de Trabajo, de la misma manera, el establecimiento del régimen solidario de cesantía reforma el artículo 283 de la Ley de Seguridad Social, por lo que considero que para que el proyecto sea explícito en cuanto al cuerpo normativo, a los cuerpos normativos que pretenden modificar, debería denominarse como Ley Reformatoria del Código del Trabajo para el pago mensual del Fondo de Reserva y de la Ley de Seguridad Social para el régimen solidario de cesantía por parte del Estado. En el artículo 2 del proyecto de ley se agrega un primer artículo enumerado a continuación del artículo 283 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, que determinan los requisitos para solicitar el pago del fondo de cesantía por parte del afiliado. Y en el numeral 4 se dispone 4. Información sumaria ante el notario del cantón de su residencia en la que acredita su estado de cesantía por el periodo mayor de 90 días. Entendiendo que al establecer este requisito, el espíritu de la norma es evidente y claro: evitar que personas inescrupulosas, aduciendo la condición de cesantes, soliciten la devolución de los fondos de su cuenta individual sin tener derecho a ello, o incluso se aprovechen del subsidio hasta completar las 2 canastas básicas familiares que se financiará con el presupuesto general del Estado. Yo considero que en esta ley debe quedar claramente establecido que el trámite para la obtención en este numeral, y estoy proponiendo que se incluya uno más, el quinto al que me voy a referir luego, estos trámites sean gratuitos y no estarán sujetos al pago judicial ni al pago de aranceles notariales, por la condición de los trabajadores. En consecuencia, estimo que se debe modificar el numeral 4 del artículo 2 del proyecto, agregándose 2 numerales que dispongan lo siguiente: que la información sumaria ante el juez de lo civil del cantón de su residencia, en la que al menos 2 testigos idóneos acrediten el estado de cesantía del solicitante por un periodo mayor de 90 días. Declaración
bajo juramento ante un juez de lo civil del cantón de su residencia o ante notario público en el que el solicitante declara encontrarse en estado de cesantía por un periodo mayor de 90 días. En el segundo artículo enumerado a continuación del artículo 283 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, titulado en el proyecto como régimen solidario de cesantía, inciso segundo, se señala: el cesado deberá obtener el informe de verificación de su condición de despido emitido por el inspector del trabajo de su respectiva jurisdicción. En este inciso corresponde en estricto sentido a un requisito para obtener el beneficio del pago de fondo de cesantía, por lo que estimo que debería ubicarse metodológicamente esta parte en el artículo anterior del proyecto, tal como lo sugiero. En el tercer artículo enumerado del proyecto, que se incorpora a continuación del artículo 283 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, sugiero que se haga una modificación de forma para mayor claridad en el siguiente sentido: si el fondo acumulado en la cuenta individual de cesantía del afiliado es superior a 2 canastas básicas familiares, recibirá la totalidad del fondo o el porcentaje que voluntariamente solicite. Es fundamental, yo considero que en este proyecto se debe hacer un señalamiento expreso sobre la exención de impuestos y aportaciones al IES sobre el valor mensual de los fondos de reserva que se prevé en la primera disposición transitoria. En consecuencia, propongo que se haga constar la siguiente disposición transitoria a continuación de la primera que consta en el proyecto, que diga: el pago mensual del fondo de reserva previsto en la disposición transitoria anterior no estará sujeta al pago de aportaciones al IES ni al pago del impuesto, retención o deducción alguna. El pago mensual del fondo de reserva implica un incremento transitorio en los ingresos permanentes de los trabajadores y servidores públicos, sin que deba ser entendido como un incremento de la remuneración mensual establecida en el artículo 95 del Código de Trabajo. En consecuencia, tratándose de una reforma que va a ser transitoria, de acuerdo al proyecto original del proyecto remitido por el Presidente de la República, es necesario que se mantenga en la actual ley reformatoria y sugiero la siguiente disposición transitoria: los fondos de reserva causados en su totalidad o en la parte proporcional hasta junio del 2009 se pagarán y depositarán por parte de los empleadores en el IES hasta el 30 de diciembre del 2009 y serán entregados a los afiliados que lo soliciten. El incumplimiento del pago generará intereses, multas y las demás sanciones establecidas en la ley. Por lo tanto, creo que es clave dejar claramente establecido con otra disposición transitoria en el proyecto de ley que el pago mensual de fondos de reserva previstos en esta ley no forman parte de la remuneración mensual de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código de Trabajo vigente, para evitar cualquier interpretación que luego puede afectar o intentar afectar los ingresos de los trabajadores. En el marco general de la crisis, este proyecto de ley debe ser asumido como un proyecto anticrisis, temporal, y creo que la comisión ha hecho un trabajo que recoge todas estas inquietudes que en diversos espacios hemos expresado los asambleístas, y creo que es un proyecto que debemos aprobarlo. Por lo tanto, lo apoyo, señor presidente. Muchas gracias.